Bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal. Y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Como siempre les traigo un chisme jugoso, una historia llena de drama, amor, y por supuesto, muchas sorpresas. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Prepárense porque hoy el tema principal es nada más y nada menos que Hande Erçel, Kerem Bürsin y, bueno, la nueva novia de Kerem. Sí, ya lo escucharon bien. Hoy vamos a desglosar la supuesta explosión de Hande ante una broma inesperada que involucra a Kerem Bürsin y su nueva pareja. ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó Hande? ¿Qué significa todo esto para el futuro de la pareja favorita de todos? Todas esas preguntas y muchas más, las vamos a responder en este vídeo. Prepárense para un viaje lleno de emoción, análisis y por supuesto, mi toque personal. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de chismes, quiero recordarles que si son nuevos por aquí no duden en suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo de los que subimos cada semana. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y prepárense para ser los primeros en enterarse de todo el chisme. Vamos, denle clic a ese botoncito rojo. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de las más queridas y comentadas en el mundo del entretenimiento turco. Nos cautivaron con su química en la serie Love is in the Air, y para muchos, su romance traspasó la pantalla. Los fans como nosotros nos emocionamos muchísimo cuando confirmaron su relación en la vida real. Fotos juntos, declaraciones de amor, gestos románticos, era el cuento de hadas perfecto. Pero, ¿qué hizo que esta historia se convirtiera en un fenómeno global? Bueno, aparte de la evidente química entre Hande y Kerem, la serie en sí misma tocó fibras sensibles en el público. Love is in the Air nos ofrecía una fantasía romántica, un escape de la realidad. Era la historia de dos personas que se enamoraban, que luchaban contra las adversidades y que al final encontraban la felicidad. Y claro, ver a los actores principales enamorados en la vida real solo intensificó esa conexión. Los fans se sentían partícipes de su historia, invertidos en su felicidad. Cada publicación, cada foto, cada comentario se convertía en un evento. Era como vivir un reality show de amor en tiempo real. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia tuvo un giro inesperado. Después de un tiempo de relación, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. La noticia, por supuesto, fue un balde de agua fría para los fans, quienes no perdieron la esperanza de una reconciliación. ¿Y qué pasó después? Pues cada uno siguió con sus proyectos, sus carreras y, bueno, con sus vidas amorosas. Y es aquí donde entra en juego el tema principal de nuestro vídeo, la nueva pareja de Kerem Bürsin. Rumores, fotos, filtraciones y finalmente la confirmación. Kerem, al parecer, está saliendo con otra persona. Y aunque no tenemos muchos detalles sobre su relación actual, el solo hecho de que Kerem esté de nuevo con alguien, obviamente genera reacciones. Y es aquí donde entra Hande. La noticia de la nueva pareja de Kerem, por supuesto, llegó a oídos de todos, incluyendo los de Hande. Y como era de esperarse, los medios de comunicación y los fans comenzaron a especular sobre su reacción. ¿Cómo se sentirá? ¿Estará feliz por él? ¿Sentirá nostalgia? ¿Le importará en absoluto? La respuesta a estas preguntas, mis queridos, es lo que vamos a analizar hoy. Ahora, llegamos al punto clave de nuestro vídeo, la supuesta explosión de Hande. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo se dio esta situación? Para entenderlo, tenemos que hablar de una broma. Una broma que, al parecer, no le hizo mucha gracia a Hande. Según algunos reportes, la broma involucró a un presentador, o tal vez a un colega, que decidió hacer un comentario en tono de broma sobre la nueva relación de Kerem. El comentario supuestamente era algo así como: «Oye Hande, ¿qué opinas de la nueva novia de Kerem?», o algo similar. El tono exacto y la forma en que se hizo la pregunta, por supuesto, varían según las fuentes, pero la esencia es la misma, una pregunta directa sobre un tema delicado. Y según las fuentes, la reacción de Hande no fue precisamente de júbilo. Algunos dicen que su rostro se desencajó, que su expresión cambió drásticamente. Otros mencionan un silencio incómodo, seguido de una respuesta evasiva o diplomática. Lo cierto es que, según los reportes, Hande no reaccionó de la mejor manera. ¿Pero por qué? Porque esta broma, en apariencia podría ser inofensiva,
generó esta reacción en Ande? Hay varias posibles explicaciones. La primera, y quizás la más obvia, es que Ande, como cualquier persona, tiene sentimientos. A pesar de que la relación con Kerem ya terminó, es probable que aún sienta algo por él. Verlo con otra persona, ser cuestionada al respecto, podría haber removido algunos sentimientos. Quizás tristeza, nostalgia, o incluso un poco de envidia. Es humano. Es natural. Después de todo, compartieron momentos importantes de sus vidas. Construyeron una conexión que trascendió la pantalla. Y aunque la relación haya terminado, los recuerdos, los sentimientos, no desaparecen de la noche a la mañana. Es como cuando pierdes a un ser querido. Aunque el tiempo pase, el dolor, la nostalgia, a veces vuelven a surgir, especialmente en momentos inesperados. La segunda explicación, y esta es un poco más compleja, tiene que ver con la presión mediática. Ande, al ser una figura pública, está constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fans. Cualquier comentario, cualquier gesto, es analizado y diseccionado. Ser preguntada sobre la nueva novia de su ex, en público, ante las cámaras, es una situación que sin duda genera mucha presión. Es como si te obligaran a dar una opinión, un sentimiento, en el momento sin tener la oportunidad de procesarlo. Imaginen la situación. Estás en un evento, rodeada de flashes, micrófonos y reporteros. Te hacen una pregunta inesperada sobre un tema personal, delicado, y te obligan a responder al instante. No tienes tiempo para pensar, para respirar, para elegir tus palabras cuidadosamente. Tienes que reaccionar en el momento. Y eso, amigos, es muy difícil. Es como un examen sorpresa. No hay tiempo para prepararse, para estudiar, para pensar en la respuesta correcta. Simplemente tienes que improvisar. Y en esas circunstancias es muy fácil que las emociones te traicionen. La tercera explicación, y aquí entra un poco mi opinión personal, es que Ande, como una mujer inteligente y fuerte, puede haberse sentido incómoda con la broma por considerarla irrespetuosa. Puede haber sentido que el comentario trivializaba su relación pasada con Kerem, o que intentaba generar polémica y morbo. Y honestamente la entiendo. A veces los medios y las bromas pueden ser crueles e innecesarias. Es como si la gente olvidara que los famosos son personas con sentimientos, con vidas privadas, con derecho a la intimidad. La broma en sí misma pudo haber sido inofensiva, pero el contexto, la forma en que se hizo, la intención, pudieron haber sido percibidas como una falta de respeto. Y eso, mis queridos, es algo que nadie se merece. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué implicaciones tiene esta supuesta explosión para el futuro? ¿Significa esto que Ande y Kerem no pueden ser amigos? ¿Que hay resentimiento? ¿Que todavía hay sentimientos no resueltos? La verdad, mis queridos, es que no lo sabemos con certeza. Solo podemos especular y analizar. Lo cierto es que Ande y Kerem son dos personas adultas que seguramente están gestionando sus emociones y sus vidas de la mejor manera posible. Y siendo honestos, es imposible saber qué pasa en la intimidad de sus corazones. Es probable que a pesar de la situación, mantengan una relación cordial, sobre todo considerando que ambos son figuras públicas y que inevitablemente se cruzarán en eventos, alfombras rojas, o en proyectos profesionales. El mundo del entretenimiento es pequeño. Las conexiones son inevitables. Y por el bien de sus carreras, es muy probable que mantengan una imagen pública de cordialidad y respeto mutuo. Pero, ¿qué pasa a puerta cerrada? Eso, solo ellos lo saben. ¿Pero podrán llegar a ser amigos? Eso, mis amigos, es una incógnita. El tiempo lo dirá. Las amistades a veces se construyen y se destruyen. Depende de muchos factores, de la madurez, de la capacidad de perdonar, de la voluntad de dejar el pasado atrás. Y por supuesto de la compatibilidad, de la química, de la conexión que exista entre ellos. Lo que sí podemos asegurar es que, como siempre, la prensa y los fans estarán muy atentos a cada movimiento, a cada gesto, a cada declaración. Y claro, la expectación siempre estará presente. Y hablando de declaraciones, ¿qué ha dicho Ande sobre todo esto? Hasta ahora, las respuestas han sido muy medidas y cuidadosas. No ha habido declaraciones explosivas ni comentarios incendiarios. Ande ha optado por la discreción, lo cual, en mi opinión, es la mejor opción. Mantenerse alejada del drama, enfocarse en su carrera,
y vivir su vida sin dar explicaciones a nadie, es la mejor estrategia. Y es que al final del día, la vida privada de Ande, como la de cualquier persona, es suya. No tenemos derecho a exigirle que nos explique sus sentimientos, sus relaciones, ni sus reacciones. La privacidad es un derecho fundamental. Y aunque los famosos sean figuras públicas, tienen derecho a proteger su intimidad, a decidir qué quieren compartir y qué prefieren mantener en secreto. Y en este caso, Ande ha demostrado mucha madurez y elegancia al elegir la discreción. Pero, volviendo a la broma, ¿quién fue el responsable? ¿Quién hizo el comentario? Los reportes varían, pero lo que sí sabemos es que este tipo de situaciones son muy comunes en el mundo del entretenimiento. Los presentadores, los entrevistadores a veces intentan generar polémica para aumentar el interés mediático. Y lamentablemente a menudo lo consiguen. Es una lástima, pero es una realidad. La búsqueda de clics de audiencia a veces lleva a los medios a traspasar límites, a invadir la privacidad de los famosos, a generar situaciones incómodas y, en algunos casos, hasta crueles. Y en este caso parece que el presentador o colega que hizo la broma buscaba justamente eso, generar morbo, llamar la atención, crear un escándalo. Y en cierto modo, lo logró. Por eso es importante que nosotros como fans, seamos respetuosos con la privacidad de Ande y Kerem. Que evitemos especulaciones innecesarias, y que apoyemos a ambos en sus proyectos y en sus carreras. El respeto, la empatía, la comprensión, son valores fundamentales. Y en el caso de los famosos, son aún más importantes. Porque aunque estén expuestos al público son personas con sentimientos, con vidas privadas, con derecho a la intimidad. Y como fans, deberíamos recordar siempre eso. En resumen, mis queridos cotillas, hoy hemos hablado sobre la supuesta explosión de Ande Erçel ante una broma inesperada sobre Kerem Bürsin y su nueva pareja. Hemos analizado las posibles causas de esta reacción, las implicaciones para el futuro de Ande y Kerem, y la importancia de respetar su privacidad. Hemos explorado la complejidad de las emociones, la presión mediática y la necesidad de proteger la intimidad. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande reaccionó de manera exagerada? ¿Creen que es normal que sienta algo por Kerem? ¿Les gustaría que Ande y Kerem volvieran a estar juntos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. No se olviden de compartir este vídeo con sus amigos, para que también se enteren de este chisme. Y por supuesto de suscribirse al canal, activar la campanita y darle me gusta al vídeo. Todo eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a seguir trayéndoles los chismes más jugosos. Y llegamos al final del vídeo, mis amores. Espero que les haya gustado. Hemos explorado un tema polémico, lleno de emociones y especulaciones. Recuerden que lo más importante es siempre respetar la privacidad de las personas y por supuesto disfrutar del chisme. Pero siempre con respeto y empatía. Antes de irme, quiero agradecerles una vez más por ver el vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a seguir trayéndoles los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Es gracias a ustedes que este canal existe y que podemos compartir nuestra pasión por el mundo del entretenimiento. No olviden dejar sus comentarios. Cuéntenme qué piensan sobre la reacción de Ande sobre la nueva pareja de Kerem, y sobre cualquier otro tema que les interese. Quiero leerlos a todos. Quiero saber qué piensan, qué sienten, cuáles son sus expectativas. La comunidad es lo más importante de este canal. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que den me gusta a este vídeo, lo compartan con sus amigos y por supuesto se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán nada. Suscríbanse, activen la campanita y únanse a la familia. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es divertido, pero el respeto es lo más importante. Hasta pronto.